Mediodía, información urgente para empezar a preparar el documento exclusivo en la pantalla que muestra los detalles de la destitución de la jueza McIntosh. Así empezamos. Es lo que había que hacer, creo que el tribunal actuó correctamente, fue por unanimidad, no hubo ninguna disidencia, la única que cree que hizo todo bien es McIntosh. ¿Cómo sigue todo esto? Muerte evitable. Ese fue el dictamen de la Junta Médica. Si las pruebas no alcanzan, la ley y la Constitución Nacional me indican que tengo que absolver. Te cortaste el alcohol y brindaste con un y boca, b****. ¿Qué cabeza acá? Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va muriendo el gordo. Soy jueza que interviene en el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Me pareció que este juicio merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo. No es que digo o no digo que es un documental, no es mío. No es mío. Hoy se va a conocer si Julieta va a ir presa o no, lo cierto es que no. Yo entré al juicio y no hablé más con nadie. Juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar lealmente el cargo de juez. Ella dijo que se quiere ir, pero no es lo mismo que te quiten en los fueros o que te echen con un jury de enjuiciamiento a que te acepten la renuncia que le tendría que haber aceptado el gobernador, que en su momento no se la había aceptado. ¿Dónde está lo oculto, lo prohibido o lo clandestino? No lo entiendo. O sea, si todos lo vieron, ¿es oculto? Si todo, a ver, si está permitido, ¿es prohibido? No entiendo, estas son deducciones que ustedes solo tienen que sacar. Yo me arrepentí, claramente, lamento que todo se haya desarrollado de esta manera. 27 años de carrera. Y así no lo hicieren, que Dios y la patria... Este jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir a la doctora Julieta McIntosh, decretar su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial. Regístrese, comuníquese y notifíquese a las partes. Reiteramos, la información es exclusiva. Acá está efectivamente el documento que muestra la destitución de la jueza McIntosh. La resolución judicial, que voy a leer el encabezado, después seguramente me voy a ir en busca de recorrerlo un poco. Nos acaba de llegar, es prácticamente que lo estamos procesando en vivo. Es lo que acaba de suceder. Es un documento con 116 páginas. Y la firma, ya la van a ver en la última página, en la foja 116 de este documento, repetimos, en minutos, el doctor Rodolfo Baquea aquí en nuestros estudios para seguir analizando esto, para ver cómo continúa esta historia. Ya está Luciana Arias, ya está Lubaldi también con nosotros, ya me voy a acercar a la mesa para empezar a discutir a propósito de este tema. Y lo que estás viendo acá es el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, argumentando el motivo por el cual los integrantes de este jurado deciden efectivamente destituir a McIntosh. En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de noviembre, se reúnen en el Salón Nunca Más del edificio anexo Vicegobernador Balestrini, de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios designados en el expediente. Aquel expediente, vamos moviéndolo, voy a ir parando al azar en algunas partes. Es obviamente un documento que va mostrando el argumento de cada uno de los integrantes del jurado. Recordemos, por ahí le voy a pedir a Lubaldi que recordemos los delitos, ¿sí? O Luciana también, los delitos que, ¿sí? Frenen un minutito acá. Fíjense, entre los antecedentes aparece que el 27 de mayo el señor Julio César Coria, con el patrocinio del doctor Marano, formuló una denuncia contra la doctora Julieta McIntosh, es decir, primera de las denuncias contra una McIntosh que lo mete preso a Coria, recuerden ustedes el custodio. Por otro lado aparece una segunda denuncia presentada por el señor Fernando Míguez. Sigamos avanzando, aquí están enumerando. Fíjate, la tercera de las denuncias tiene que ver con el bloque, entiendo que es de La Libertad Avanza. La cuarta denuncia es de la doctora Arieto.
La quinta denuncia es de Burlando. Fíjate, el 29 de mayo los doctores Fernando Andrés Burlando y Fabiana Améndola interpusieron una nueva denuncia. Ahí están enumerando todas las denuncias que la jueza tenía. Acá hay una denuncia presentada por el bloque, entiendo, de los diputados peronistas. Y ahí van enumerando, Lu, cada una de las denuncias que le fueron presentando a la jueza McIntosh para después empezar a profundizar en las conductas que se le van a reprochar y después busco el resultado. ¿Qué me decías? No, que son 5, justamente los delitos: peculado, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Y cuando empezó justamente la lectura, Facundo, ahí está, lo que te decía es que cuando empezó justamente el jury a leer cuál iba a ser efectivamente la decisión que habían tomado en forma colegiada, lo que se mencionó es a Coria más al resto, ¿no? Parame acá, parame acá. Fíjate la titular de la Corte, la doctora Hilda Kogan, porque es una de las juezas, por supuesto, de los votos más importantes. Comenzaré mi voto resaltando los antecedentes relevantes del caso, luego resumiré la información traída por la jueza en sus declaraciones y haré referencia a los datos y circunstancias que aportaron los órganos de prueba durante la jornada. Sigamos para adelante. Fíjense, antecedentes relevantes, sigamos un poco más. Repetimos lo que estás viendo, es parte es el documento completo, que lo estamos analizando. Para ahí. La acusación, dice la doctora Kogan, resaltó 3 hechos críticos en este aspecto. El mensaje dice mi gente y empiezan a analizar, obviamente, mensajes internos que, mira, acá aparece. También se refirió a las pruebas documentales y audiovisuales que sostienen su tesis. En esa línea señaló como indicios tendientes a acreditar las conductas reprochadas, la calidad profesional del material, la finalidad comercial del producto, la existencia del tráiler. A su vez valoró que McIntosh tenía el tráiler y lo reenvió el 12 de marzo, que conoció a Aníbal. Bueno, ahí van desarrollando, afirmó que el gancho era Maradona y que la productora invertía millones para venderlo. Mirá esta parte del documento, repetimos que estamos repasando prácticamente en vivo, punto por punto, los motivos de la destitución de la jueza McIntosh, para poder justamente entender por qué motivo la terminan destituyendo. Y Lu, repetime los delitos que la adjudican a la jueza. A ver. Claro, son 5: peculado, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Entiendo que esto último tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de permitir el ingreso un día domingo, recordemos, previo a la primera audiencia, a los tribunales de San Isidro, donde entraron las cámaras para grabar lo que nosotros en términos audiovisuales llamamos inserts o imágenes de apoyo, justamente para el documental. Claro, acá está el documento, es un documento extenso, 116 páginas, votaron todos los integrantes del jury de enjuiciamiento, es la acusación a la jueza. Ya voy a ir a buscar, mira, acá aparece el doctor Rodolfo Baqué, ¿sí? Representado por el doctor Rodolfo Baqué, cuando Baqué todavía era abogado de Julio César Coria, después lo sacan a Baqué. Ese fue el comienzo, el final de McIntosh. Cuando lo sacan a Baqué, Baqué empieza a observar, a poner la lupa en algunas cuestiones y ahí es que aparece el dato justamente del documental. Lubaldi, ¿qué me decías? Sí, te agrego algo que dijo hoy la fiscal Analía Duarte, que formó parte del jury de enjuiciamiento. McIntosh conocía el tráiler, que el guión ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos, entre ellos el título La justicia y la sentencia. Y en marzo del año pasado, perdón, de este año 2025, la doctora ya sabía que había una condena. Y agregó, el testigo Arnal, que es el dueño de la productora, dijo textual, era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza. Esto, por supuesto, lo desmiente en las declaraciones posteriores a esta acusación, ¿no? Bueno, repetimos, documento exclusivo, lo estamos procesando, está trabajando producción, ya voy a ir en vivo, Pará un minutito ahí, ya voy a ir en vivo a La Plata. Fíjense, respecto del debate, se justificó su presencia efímera como un simple acuerdo operativo, nunca haber forzado a sus colegas. Afirmó que los visitantes se identificaron como amigos y escritores maradonianos, que no hubo privilegios ni acceso indebido. Claro, acá se suma también la declaración de la propia jueza ante el tribunal. ¿Sigo procesando?
sigo procesando. Mirá, denunció un juicio mediático y un juicio oculto paralelo al proceso penal para finalizar con un alegato ético. Defendió su trayectoria, reivindicó su vocación y pidió comprensión humana por su error. Párrafo que tiene que ver con la jueza McIntosh, destituida. En la segunda alocución explicó cómo llegó a integrar el Tribunal 3, brindó el contexto de la administración de justicia en ese momento, caracterizado por las vacantes, falta de jueces. A ver un poquitito más, porque acá están destacando cómo se defendió la jueza. Un poquitito más, también describió dificultades logísticas. Volvió a referirse sobre su asunción como presidente del tribunal. Indicó que la rotación fue acordada internamente con los otros jueces. ¿Qué iba a pasar con los otros jueces? Avanzo un poquitito más. Dicha entrevista, a ver, para ahí nomás, para ahí. Dicha entrevista versó sobre su trayectoria, su historia, esta entrevista con la productora y su experiencia como mujer en la justicia, no sobre el juicio de Maradona. Sigue insistiendo esto McIntosh y lo hizo ante el jury. Negó conocer a los técnicos o a la productora La Doble. Afirmó que el material fue editado sin su consentimiento y que ella creyó que se trataba de un trabajo amateur o de tipo artístico. Reconoció haber recibido el tráiler o teaser por WhatsApp, pero no imaginó que circularía públicamente ni que derivaría en una denuncia. Es contradictorio lo que dice McIntosh, porque si habla de plata, si habla de profesionalismo, después dice que hay amateurismo, después dice que el teaser o el tráiler lo recibió por WhatsApp. Paro un minutito acá, no avanzo mucho más. Voy rápidamente a La Plata, Javier Mozo en vivo, a ver qué quedó de la destitución de McIntosh en el lugar. Javi. Hola Facu, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así es, duró muy poco esa lectura, solamente 4 minutos. Empezaron a llegar las autoridades alrededor de las 10 de la mañana, donde habían sido citadas. Incluso gente gente muy relacionada, personas muy relacionadas al conocimiento de la verdad, a querer saber de qué o por qué había fallecido en su momento Diego Maradona. De hecho estaba el abogado Baudry, que es el abogado de Diego Fernando Maradona, estaba Verónica Ojeda, estaba el hijo de Maradona y Verónica Ojeda, Dieguito Fernando, que llegaron también y estaban en primera fila. Se los pudo ver en ese veredicto, en la última sesión de este jury de enjuiciamiento a la jueza Julieta McIntosh. La sala estaba repleta. Si bien Facu y chicos allí, era una posibilidad de que el público pudiera presenciar y conocer el veredicto, era abierta al público. No, había muy poca gente que tuviese que ver. Había sí muchos medios, como es sabido, muchos medios nacionales y de aquí de la zona, de la capital de la provincia de Buenos Aires, de aquí de La Plata. Y como les decíamos, duró 4 minutos la lectura del veredicto. Empezó alrededor de las 10:40 de la mañana. Para las 10:44 a más 10:45 de la mañana ya se sabía la resolución, ya se conocía el veredicto. Lo dio Ulises Jiménez, que es el secretario del jury de enjuiciamiento a la jueza McIntosh. Y ahí se conoció lo que ustedes están leyendo en este momento, desde ahí, desde el piso, Facu. Bueno, atención con esto, porque cuando repaso los votos, el argumento del voto de la doctora, volví a ponerme acá el documento, por favor, diré, la reseña del voto de la doctora Hilda Kogan hace referencia a las conductas probadas para destituir justamente a la doctora Julieta McIntosh. Es muy fuerte todo lo que se puntea ahí, todo lo que se resume. Autorizar irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de tribunales de San Isidro un día domingo, por la puerta asignada a los magistrados y a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio. 2. Habilitar a un grupo de personas para que de manera clandestina tomaran registros fílmicos del debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona con el único fin de realizar una miniserie. 3. Violar abiertamente a través de terceras personas la prohibición de grabar o filmar el debate. Restricción impuesta por el tribunal que ella misma integraba. Clarísimo los votos de la doctora Kogan. 4. Abusar de su condición de magistrada desautorizando al personal policial
que quiso impedir en claro cumplimiento de la prohibición impuesta por el tribunal que una persona, Huarte, filmara la audiencia y el debate. 5. Utilizar recursos del erario público, instalaciones de edificios de tribunales, personal afectado a la custodia del debate con fines estrictamente personales. 6. Estamos repasando todo lo que aparece en estas 116 páginas, pero ahora me acabo de concentrar puntualmente, que lo logré resumir, en el voto de la doctora Kogan, que es la titular justamente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Abusar de su condición de magistrada, desautorizando al personal policial que quiso impedir en claro cumplimiento de la prohibición impuesta por el tribunal que una persona filmara, utilizar los recursos. Punto 6. Mentir en forma deliberada y recurrente, tanto frente a la prensa nacional e internacional como ante sus pares del tribunal, abogados, prensa acreditada y público en general. 8. Afirmar sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aún causando... Esperen que no llego a ver la letra y estoy sin los anteojos. Afirmar sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aún cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal. ¿Se acuerdan la tarde en que Ferrari le iba sacando pruebas como si fuera cartas de un juego que iba tirando arriba de la mesa, de a una, de a dos, de a tres? Doctora, no, eso yo no lo hice. Doctora, hasta que finalmente tuvo que directamente ponerle el video. Punto número 8, voto de la doctora Hilda Kogan. Incurrir en parcialidad manifiesta, conducta que llevó inexorablemente a la declaración de la nulidad del proceso. Argumento número 9, generar un gravísimo perjuicio a la imagen del Poder Judicial. Son los 9 puntos del voto de la doctora Hilda Kogan que aparece justamente en este documento exclusivo que estamos mostrando antes aquí en la pantalla de A24, punto por punto, los motivos de la destitución. Conclusión del voto, la magistrada excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial e incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo y que se encontraba en pleno desarrollo. La jueza le dice, doctora, usted no puede hacer un negocio con un juicio que lleva adelante el tribunal que usted también preside. Tal conducta la coloca en la infracción prevista en el artículo 21, inciso C, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Aunque la doctora McIntosh dice, la titular de la Corte Suprema bonaerense, formuló un reconocimiento parcial de los hechos, los encuadró en una suerte de error al que precisó por haberle dado lugar a la propuesta ingenua de una amiga sin haber podido dimensionar las consecuencias de ello. Sin embargo, es deber de todo magistrado distinguir entre el uso adecuado e inadecuado de las funciones jurisdiccionales, pues ello integra el valor de la corrección consagrada en los principios sobre la conducta justamente judicial. Un juez competente debe prever las posibles consecuencias de sus actos, dado que la confianza pública exige un estándar elevado y permanente de integridad funcional. Ese estándar no fue observado por la doctora McIntosh, lo que constituye la falta prevista justamente en el artículo mencionado anteriormente. En su descargo, McIntosh tampoco logró disipar la apariencia de parcialidad ni la irregularidad funcional que las partes percibieron durante el proceso, reconfigurándose así la causal número 21, realización de actos de parcialidad manifiesta. Y así continúa. Quiero ver si hay una parte final del voto, repetimos, de la jueza de la Corte. Lo relevante entonces no es si con su actitud favoreció o perjudicó a alguna parte. Lo trascendente, y me voy a la mesa, es que la jueza del caso gestionaba un interés propio, lo cual claramente no está permitido. Repetimos, sigamos mostrándolo, documento exclusivo que hemos presentado en el comienzo de nuestro noticiero, de la resolución oficial punto por punto, ¿sí?, de lo tratado
hoy en la justicia de La Plata. Está el doctor Marcelo Chumbita, está la doctora Rania Sá, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar acá. Está, repito, Luciana Arias, Lubaldi también con nosotros. Bueno, ¿repetimos los delitos que le adjudican? Claro, vamos a repetir los delitos, Facundo. Son 5, los habíamos venido enumerando. Entre ellos están peculado, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Eso es el listado de los 5 delitos que se le imputaban a la doctora McIntosh. Y bueno, vos bien fuiste señalando recién lo que resumías, porque obviamente es información que se está procesando, son 116 páginas en las que se puede conocer esta primera instancia, ¿no? Respecto del veredicto. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esta historia, doctor Chumbita? Perdón, está llegando el doctor Baqué, me avisan, arrancamos a la 1. Estuvo allí. Chicos, Sí. Que estuvo allí. Además dicen que estuvo allí, uno de los sí. que cerró las cuestiones de expresarse. Y que fue de los primeros, perdón, ¿no? En señalar la situación irregular de A ver, McIntosh. un minutito, Doc, que llama Javier Hermoso. Javi, ¿qué está pasando? De hecho, a colación de lo que ustedes están hablando, de la llegada en el piso de Rodolfo Fito Baqué, se está hablando muy seriamente, y lo habíamos hablado nosotros la semana pasada, creo que había sido en la segunda o en la tercera de las jornadas, total fueron 6 de este jury de enjuiciamiento a la ex jueza, ahora Julieta McIntosh, de el pedido de juicio también para con los 2 integrantes del tribunal, para Di Tomaso y Savarino. Se está hablando de que hoy se habría, utilizo el potencial porque todavía no tengo la confirmación del doctor Baqué, pero que se habría presentado el pedido de jury de enjuiciamiento para con Savarino. Bueno, y Di Tomaso ahí empieza también. a Así que es aparecer, una posibilidad. ahí te digo, Javi, empieza a aparecer un dato muy importante que acabas de dar. Cuando yo recién hablaba con Novarecio y le decía, lejos de creer que esto está empezando a terminar, me parece que está empezando el tema. Sí, a ver, Marcelo. Baqué dijo que lo presentó, Sí. porque además lo exige la norma, lo tiene que presentar antes de que salga la sentencia. 9:15 lo presentó, ya lo mencionó en varios medios, que 9:15 presentó el pedido de jury para los otros 2 integrantes. Así que eso está confirmado, está bien lo que hizo, porque tenía que ser antes de que tuvieran el veredicto que tuvimos por unanimidad contra la doctora McIntosh. Así que eso está confirmado. Claro, atención porque, claro, son lo que nosotros marcábamos recién son causales de destitución. Eventuales delitos es algo que debe establecer la justicia penal. Sí, ahora con esto... Explícalo, Marcelo, de vuelta, porque es importante. Porque, a ver, causales que surgen de la Ley Provincial de Enjuiciamiento de Magistrados, me aporta una fuente. Lo que hicieron es sacarle los fueros. Recordemos que los jueces de la provincia de Buenos Aires, también los nacionales, tienen fueros y no se los puede someter a la justicia penal. Entonces lo que hicieron ahora es sacarle los fueros, además de que ya vamos a conversar, que no hay posibilidad de que pueda volver a ocupar cargos judiciales. Perdón, sí cargos públicos. Sí, cargos públicos. Puede ser abogada privada. Puede ser abogada privada y, como decían ahí, Sí. dice, bueno, Imagino en San esperemos Isidro que no no se bueno. presente a ningún cargo electivo. Claro, ¿no? le pido un minuto a producción que vayan al documento de las 116 páginas, a la parte final que va a estar la resolución con la firma de todos los integrantes, mientras seguimos, por supuesto, debatiendo. Repetimos, lo que estás viendo es la resolución por unanimidad. A partir de ahí, fíjense, me voy a la pantalla, si me permite producción, resuelve por unanimidad de los miembros presentes. Los 11 miembros. 11 miembros, Lu, 11 miembros presentes. Van a ver después, obviamente, las firmas de cada uno. Reiteramos, información exclusiva, que es el punto de la resolución oficial del jury, por unanimidad de los miembros presentes, ¿sí? Resuelve destituir por las causales previstas, esto es lo que aclarábamos recién, el artículo 21 de la ley 13.661, a la doctora Julieta McIntosh, integrante del Tribunal en lo Criminal número 2 del Departamento Judicial de San Isidro, subrogante del 3 del mismo departamento. Subimos un poquitito acá. Esta es la foja 115, foja 116, decretar, y aquí viene lo que fue la noticia, su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial, artículo 48, primera parte de la ley citada, imponer las costas a la magistrada acusada,
comunicar a la... Encima va a tener que pagar el juicio. ¿Cómo es eso, Marcelo? Sí, las costas sí, igual. La realidad es que las costas, que siempre decimos, las costas son irrisorias. Realmente en cualquier proceso judicial son irrisorias. Por eso lo que decíamos, bueno, ahí le abrió también la puerta a la familia de Diego, que está reclamando, a iniciar un daños y perjuicios. Realmente todo el abanico que se viene para la doctora, no quisiera estar en sus zapatos, porque es muy importante lo que van a llevar con la cuestión penal y lo que va a llevar también en la justicia civil por los daños. El tiempo que ha pasado y además el derrotero que puede llevar ahora el juicio es irreparable para la familia de Diego. Bueno, imponer las costas a la magistrada, comunicar a la Suprema Corte de Justicia, lo aquí resuelto con adjunción del testimonio de la sentencia, disponer que a través de la Secretaría de Administración proceda a cuestiones y poner en conocimiento del Poder Ejecutivo, del Consejo de la Magistratura, del presidente. Dame las firmas. Mirá lo que es esto. La verdad que yo, digo, más allá de la letra, quiero hacer una pequeña interpretación. Déjame, le pido al DIRE que quede esta imagen un minuto para que se vea el final de una carrera judicial, una persona que se estropea una carrera sin ningún tipo de sentido. Esa imagen, diré. Esta es la imagen donde terminan de firmar el final de una carrera judicial, insisto, una magistrada joven, con una historia familiar incluso, ¿sí? Una historia que en la propia jurisdicción, porque su padre también era juez de allí. No, me quedo con esto. Paco dice... Perdón, Marcelo, ¿no les parece increíble, Analía, Marcelo, que termine la carrera de una jueza de esta manera, ¿sí? No, yo creo que esto demuestra o pone sobre la mesa la equivocación que tienen muchos magistrados en nuestro país o que tuvieron, y agradezco la verdad esta sentencia que me parece que pone las cosas en su lugar por primera vez, me parece, en relación a la magnitud del problema. En pensar que pueden hacer lo que tienen los fueros para hacer y deshacer a su antojo y no entender que son funcionarios del pueblo y que se deben al pueblo y qué más que buscamos transparencia en los procesos. Entonces, justamente hacer lo que hizo esta jueza es una locura judicial y me parece que hoy es un día importante porque con estos 11 jueces que vos bien me dijiste e indicaste, unanimidad quiere decir que no hubo una disidencia, no hubo un juez que haya estudiado este caso y que haya pensado lo contrario. Quiere decir que las pruebas realmente, que la jueza sabía muy bien lo que estaba haciendo, son muy relevantes. Sí, es muy impactante. Yo voy recorriendo el documento y voy encontrando detalles, partes, por supuesto, muy largo. Se hace difícil a veces estar en vivo y procesarlo. Eso te decía, mirá. No, es muy complejo. En tono a lo que dice la doctora, estaba leyendo, ¿no? El doctor Vargas, que es un senador que estaba... Dijo, cuando se encienden las cámaras corre peligro que el ego de un juez apague la justicia. A ver, volví un minutito, volví al documento. Para mí es espectacular. Mirá, vamos a tener todo el tiempo el documento porque ahí está la verdad. ¿Cómo decís? Cuando se dijo un senador. Dijo, en el veredicto está incluido, cuando se encienden las cámaras corre peligro que el ego de un juez apague la justicia. O sea, me parece que tal cual lo que dijo. Y con respecto a eso me parece que el ego hasta último momento, incluso después del veredicto, porque previo al veredicto ella había dicho, yo después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al Poder Judicial, ¿no? Como colocándose en el que rol ella se de va. víctima, claro. Sí, ella creo que habló en alguna entrevista que dio de intentar reinventarse, va a ser difícil reinventarse, por lo menos reinventarse en el mundo de la justicia. No sé, será abogada seguramente, podrá ejercer la matrícula. Primero, ¿qué colegio la toma? Y segundo, ¿no? Esta mancha que te acompaña el resto, ¿quién lo va a contratar? Porque de hecho el Colegio de Abogados de San Isidro es uno de los denunciantes. Estuvo hablando la titular del colegio y... O sea, va a ser dificilísimo. Además, mismo como abogada, la verdad es que uno se pregunta qué cliente puede contratar a un profesional que estando en la justicia se manejó de la forma que no da ningún tipo de confianza ni transparencia, cómo va a ser como letrado de uno defendiendo sus intereses. O sea, ahora, ¿puede evidentemente el ego más que la trayectoria, el prestigio, la idea justamente de poder participar de un juicio que verdaderamente iba a ser histórico? Si los bronces los iba a tener igual la jueza. A mí me parece que es el resabio de algo que está bueno que se muestre, que es parte del Poder Judicial, como siempre no podemos meter a todos en la misma bolsa, que se creen intocables. Entonces el creerse como una casta, como intocables, es la cuestión de, dijo, bueno, soy capaz de hacer lo que quiero. Y ahí es donde falló. Es tal cual, yo creo que por eso está buenísimo lo que pasó, porque más allá de este caso puntual, que además lamento que haya embarrado un juicio tan importante y con toda la mirada del mundo puesta como ese caso Maradona,
Pero digamos, eso es lamentable. Pero dentro de lo lamentable, lo positivo es que esto marca realmente un antes y un después para todos aquellos jueces que realmente se manejan de esta forma y que tal vez no sean públicos esos casos, porque muchos hacen y deshacen a su antojo, olvidándose que en realidad se deben al pueblo y que ninguno está asegurado en su puesto. Una de las cosas que vos leías que no, es que detalla la doctora les digo sinceramente, no puedo parar de mirar párrafos, muy bueno, porque es impactante el documento. Van al hueso. Y podemos empezar a preguntarnos, por ejemplo, qué va a pasar con la doctora Sabarino. Con el doctor Sabarino, con la doctora... Miren este párrafo. Aunque el doctor Sabarino ha negado totalmente haber estado en conocimiento de cualquier filmación, la doctora Parbst declaró que la oficial Barrio Nuevo avisó a la doctora Minichi en el primer cuarto intermedio del día 11 de marzo acerca de la filmación y que Minichi avisó a la doctora Di Tomaso. Resulta difícil creer que la doctora Di Tomaso no le avisara a su colega. Yo les digo sinceramente, estamos terminando de chequear datos. Se lo dije a Novarecio cuando arrancaba el noticiero. Creo que esto recién empieza. Por eso me interesaría mucho que llegue Fito. Fito nos había prometido que iba a llegar. Obviamente entendemos que es un día muy complejo. Y que tiene que venir desde La Plata, ¿no? Y tenía que venir de lejos. Lo estamos aguardando. En cuanto lo tengamos a Fito, lo ponemos derecho al aire. Porque lo que quiero saber es si esto que aparece acá como título, pedirían el jury para Di Tomaso y Sabarino. Y cuando uno repasa el documento, aparecen todo el tiempo mencionados. Sí. Me avisa producción que ya está entrando Fito, por supuesto va a haber un tiempo hasta que lo armemos. Para mí es uno de los testimonios del día, porque Fito una tarde o un mediodía se sentó acá. Yo me acuerdo que me peleaba mucho con Fito porque Fito estaba convencido de que el juicio de que en el juicio había algo más. El primer episodio que Fito vivió en este juicio tuvo que ver con que lo echaron del juicio porque lo que decían es: usted no puede ser abogado de Coria, custodio de Maradona, si luego usted va a ser abogado en otro juicio de Gisela Madrid. Y Fito decía, son dos juicios completamente diferentes. Ahí empieza esta historia. Ahí empieza esta historia. Enojado porque finalmente la resolución lo saca, luego Fito lo apela y tiene todo un curso esa historia. Enojado por eso, Fito empieza a agudizar la lupa y empieza a decir, hay algo de este juicio que no cierra. Basta con ponerse del lado de del público del juicio, de hecho muchos colegas iban al juicio, para ver que había algo que no cerraba. Un juicio muy complejo, de una historia muy compleja, repito lo que dije en la apertura del noticiero, del máximo hilo popular de la historia argentina. Si no es, alguno te lo peleará y te dirá que está lo cual, está entre los dos, tres, no salís de ahí. Yo, breve, ¿no? Sosteniendo lo que decís, Facundo, una de las cosas que decía Fito Baqué es que efectivamente cuando a él lo echan de la causa, del caso, tenía que ver con el hecho de modificar o generar tensión para el guión de ese documental, ¿no? Esa era digamos, la necesidad de que pasaran cosas, sucedieran cosas en ese documental. Sí. Generaba en eso un punto de giro que era interesante desde el punto de vista narrativo. ¿A dónde? Claro, lo cual sería un disparate. Bueno. Bueno, sería no. Lo cual fue un disparate. Ya está entrando Fito Baqué. No le sé agradecemos. si no lo dicen acá. Fito debe ser de los amigos que te dice, si yo te digo que voy. Y ya está con nosotros, ya lo van a armar. Le damos tiempo a los chicos para no correr. Para mí es uno de los testimonios del día. Sí. Por supuesto, porque él arrancó toda esta historia y prácticamente queremos saber primero qué siente y después ir un poquitito para atrás, ¿sí? Una primera reflexión de lo que siente. Está entrando el abogado Rodolfo Baqué, que ahora le voy a preguntar, ¿va a pedir el jury contra Di Tomaso y Sabarino? Que ahora empieza a tener lentamente otra pelea por delante, que es aquel juicio que logró que hagan por jurado a la enfermera Gisela Madrid. Y doy fe que Fito en esa historia lo hace completamente en forma solidaria por la situación, que no viene al caso, de aquella enfermera. Sí, que ya en algún momento se abordará. Habrá un Maradona 3, porque si Gisela Madrid es un Maradona 2, entonces finalmente habrá un Maradona 3. ¿Qué pasará con aquel juicio del 17 de marzo? Por supuesto es futurología pensar en el 17 de marzo.